homenaje al Chapulín Colorado. Uno se llama "Y ahora quién puede ayudarnos" y otro "Que no panda el cúnico". Nunca tan apropiados. Ojalá venga en cualquier momento el Chapulín Colorado y nos salve del quilombo en el que estamos, porque a ver, el sábado por la mañana, cuando se conoció que, en realidad creo que fue el viernes por la noche, cuando se conoció que Estados Unidos bombardeaba a Irán, la preocupación que me parece que se extendió en todo el planeta, ahora me parece que es un poquito más, se puede relativizar un poco, es que estuviéramos al borde de una guerra ya internacional, internacionalizada, regional y tal vez mundial. Y tal vez con componentes nucleares. Hoy, insisto, hoy parece más relativo eso y uno hay elementos para pensar que si hay una escalada mayor no va a ser inmediata, pero la sensación que hubo el fin de semana era realmente espantosa, porque nada, es espantoso de cualquier manera, pero digo, sería mucho más espantoso si hoy estuviera Rusia declarando la guerra a Estados Unidos, o China declarando la guerra a Estados Unidos, o Arabia Saudita metida en el conflicto de Medio Oriente, ya con armamentos. En un momento había fake news por todos lados respecto de que tal país se sumaba, declaraba la guerra a Estados Unidos, tal otro país cerraba el estrecho de no sé dónde, etcétera, 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 y por ahora todo terminó en sí mismo en un bombardeo fuerte sobre instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos, y por ahora paralizado ahí, y misiles, por supuesto, que van y vienen, y bombardeos que van y vienen, de una intensidad que parece la habitual y no mucho más que eso. En cualquier caso, este es el momento en que Trump anunciaba a Estados Unidos los ataques a Irán. Está en inglés y lo vamos a traducir. Dale. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities. Hace poco el ejército norteamericano llevó a cabo ataques masivos de precisión contra 3 instalaciones nucleares claves del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahan. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y frenar la amenaza nuclear que representaba el principal patrocinador del terrorismo a nivel mundial. Los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente destruidas. Ese es el momento que Trump anuncia al mundo lo que había hecho Estados Unidos. Luego Trump destrata a Irán y dice: ahora van a tener que hacer la paz sí o sí. Escúchenlo. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Irán, el matón de Medio Oriente, ahora tiene que hacer la paz. De lo contrario, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. Habrá paz o habrá tragedia para Irán, mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos 8 días. Recuerden, aún quedan muchos objetivos por alcanzar. En ese contexto, Trump le agradeció a Netanyahu, el primer ministro israelí, y después dijo: si la paz no llega pronto, perseguiremos estos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Ningún ejército en el mundo podría haber hecho lo que hicimos esta noche, ni de cerca. En ese contexto, hay una declaración de Milei, que es la declaración que hizo creo que fue con Esteban Trebucci el viernes a la noche en La Nación Más. Milei dijo esto, escuchá. Si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problemas. 2 veces, 2 atentados. AMIA, sí, Embajada de Israel. 114 muertos, vamos. O sea, es un enemigo de Argentina, vamos. Irán es un enemigo de Argentina, Sí, sin duda. claro. Sin duda. Bueno, ahí Trebucci aporta lo suyo. En cualquier caso, ahí está un poquito la noticia más importante del fin de semana. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que, si uno tiene que hacer la progresión, el 7 de octubre del 2023 hubo un ataque brutal de milicianos terroristas de Hamas sobre el sur de Israel, con 1.400 muertos y la toma de rehenes. A partir de ahí, el foco de la guerra fue cambiando. Primero hasta el día de hoy estuvo en Gaza, con bombardeos sostenidos por parte de Israel, que generaron, según cálculos internacionales, alrededor de 100.000 muertos. Israel también atacó a Hezbollah, la milicia pro-iraní que estaba en el norte de Israel, o sea, en el sur del Líbano, en varios operativos, pero uno que fue particularmente impactante, que fue utilizando los Vipers de los dirigentes de Hezbollah, que le explotaron
la mayoría de ellos en el mismo momento, generando, bueno, unas pérdidas muy importantes y debilitando mucho a la guerrilla que tenía en el norte. Y finalmente Israel empezó a bombardear a Irán hace una semana y luego logró la ayuda de Estados Unidos con el argumento de que, a ver, en la terminología que usa Trump es muy interesante porque en ningún momento habla de que destruyeron armas nucleares, sino que dice el objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán, o sea, no armas nucleares, sino la capacidad para generar armas nucleares, que son dos cosas distintas, y es importante eso por lo que voy a tratar de explicar ahora. Lo que voy a explicar ahora, a mí me parece que tiene que ser dicho con muchísimo cuidado porque yo no soy un especialista ni en armas nucleares. Voy a hablar de cosas que fui hablando con gente que son especialistas y que conocen mucho más que yo, y voy a repetir cosas que me han dicho sobre temas que entiendo bastante poco. En realidad los periodistas entendemos de algunos temas y tampoco muchísimo, pero como estamos todo el tiempo mirando, leyendo, hablando con gente, tal vez podemos dar una explicación o aportar alguna idea o alguna información que sea más precisa de la que tiene la mayoría de la gente que está trabajando otra cosa o pensando en otra cosa, mucho más cuando esto queda lejos y mucho más cuando se habla de tecnología nuclear, que andás a saber qué es lo que uno tenés que dedicarte mucho para entender de qué estamos hablando. Ahora, de las charlas que yo tuve con gente que sí se especializa en esto, les quiero contar lo siguiente. Hay un argentino que se llama Rafael Grossi, que como bien recordó Jairo hoy, es hincha Estudiantes, tema que no se puede obviar en este caso, que es el capo, es un tipo muy importante, es el capo de la Organización de las Naciones Unidas que supervisa la actividad de desarrollo de energía nuclear y desarrollo de armas nucleares en todo el mundo. Este tipo está en el medio de un quilombo tremendo, pobre Grossi. ¿Por qué? Porque hace un tiempito, digamos, hace un par de semanas, hizo un informe sobre si Irán tenía armas nucleares o no. Y ese informe es un informe que no dejó conforme a nadie. O sea, todos los que lo miran están con bronca con ese informe por alguna razón. Los iraníes están con bronca y ya lo amenazaron de muerte porque él dijo que Irán estaba avanzando en su capacidad para generar armas nucleares. No que tenía armas nucleares, sino que estaba avanzando en dos cosas. Por un lado, estaba haciendo enriquecimiento de uranio cada vez con más porcentaje. Dice el 60% de enriquecimiento de uranio. Significa que se va acercando al 90%, que es cuando un país puede producir armas nucleares, pero que no tenía armas nucleares, que simplemente se iba acercando. Y lo otro que estaba haciendo era que no estaba permitiendo una supervisión como venía permitiendo años antes. Entonces, él lo que dice es, están enriqueciendo uranio de manera cada vez más agresiva y cada vez más preocupante, y por otro lado no los dejan ver qué tienen. Eso es un argumento para que bombardeen, un argumento que le da aire al argumento israelí y norteamericano de hecho bombardeemos porque si no estos tipos algún día van a tener el arma nuclear. Ahora, al mismo tiempo, Grossi dijo, no tienen armas nucleares, o sea, no es que es inminente que vayan a bombardear. Y ese no tienen armas nucleares es un argumento para que el resto del mundo diga, che, entonces ¿por qué bombardearon si no tienen armas nucleares? El problema con el argumento tanto norteamericano como israelí es que no es solamente Grossi. Mucha gente independiente y muy poca gente que no es independiente han dicho que Irán tenía armas nucleares. Es muy difícil sostener esto. De hecho, la directora nacional de inteligencia que designó Trump, o sea, del gobierno de Trump, Tulsi Gabbard, armó un lío bárbaro también hace algunas semanas cuando le preguntaron si Irán tenía armas nucleares, y la mujer que Trump puso ahí, que hoy tiene una relación conflictiva con Trump y fue uno de los personajes de los cuales más se habló en la prensa internacional el fin de semana, también dijo lo mismo, que Irán no tenía armas nucleares. Con lo cual ayer había, no sé si lo viste, Jairo, pero había programas de humor en Estados Unidos que mostraban todas las veces hacia atrás que Netanyahu decía Irán tiene armas nucleares. Ayer me contaba un experto en esto, me decía, en el 92, hace 30 años, 33 años, cuando asumió por primera vez como diputado, empezó a decir que Irán tenía armas nucleares. Y después hay, como primer ministro, como dirigente opositor, pero diciendo, ya están a punto de tenerlas, estamos bajo esa amenaza. Y hasta el día de hoy
no se ven informes independientes de que digan que Irán tiene armas nucleares. Eso significa que Irán es pacifista, eso significa que Irán no va a atacar a nadie, eso significa que Irán no financia grupos terroristas a lo largo de todo Medio Oriente. No, Irán hace todo eso, tira misiles, es una potencia bien belicista y es quizá el foco de mayor inestabilidad en Medio Oriente. No estoy diciendo que los iraníes sean buenos, digo que no tenían armas nucleares, con lo cual el argumento según el cual el bombardeo tuvo que ver con las armas nucleares es un argumento por lo menos que hasta ahora no se sostienen los hechos. Veremos qué es lo que pasa de ahora en más, por ahí aparece algo así. Ese contexto es un contexto, una discusión que para Estados Unidos es muy importante, porque en el 2002 Estados Unidos invadió Irak argumentando que Saddam Hussein tenía armas nucleares. Y cuando hoy ya nadie discute que no las tenía, con lo cual el argumento para bombardear de que otro país tiene armas nucleares es un argumento que ya se usó y se usó de manera fallida, con lo cual en este caso, para explicar lo que Israel primero y Estados Unidos hizo después, no parece bastar el tema de tenían armas nucleares. Ahora, que tenían desarrollo nuclear sospechoso, sin duda, y cuando vos escuchás la declaración de Trump, está diciendo eso. Dice, nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. No habla de armas nucleares, sino le da la capacidad para generarlas. Y eso tampoco nadie lo discute. Capacidad para generar armas nucleares era algo que Irán estaba desarrollando. Ahora, entonces, si no fueron las armas nucleares, ¿qué es lo que explica esto? Bueno, hay varias razones que pueden explicarlo, y desde las más egoístas hasta las más razonables. Una es, bueno, Irán estuvo detrás del 7 de octubre, respaldó a Hamas, respaldó a Hezbollah, tiró misiles sobre Israel. Bueno, hizo eso, con lo cual estamos en guerra, la declares o no, y nosotros vamos a intervenir para que Irán sea lo menos, dicen los israelíes y después los norteamericanos, sea lo menos dañino posible. En medio de una guerra vale todo, ahí vamos. La segunda mirada de parte de Estados Unidos es mantener una hegemonía conflictiva, pero una hegemonía sobre el Medio Oriente. Si hay un país que se revela en términos de seguridad, de estabilidad a Estados Unidos, ese país tiene una relación conflictiva, y si además tira misiles sobre un aliado, corresponde que sea castigado como lo hizo Estados Unidos. Y después hay cuestiones, como en toda guerra, cuestiones de política interna. Para Netanyahu, hay una declaración de Clinton muy interesante respecto de que Netanyahu necesita de Irán como un justificativo para tener su poder político en Israel, y entonces él triunfando, él que está siendo muy cuestionado en Israel, triunfando sobre Irán, tiene mucho más potencia electoral en Israel. Todo eso se mezcla en medio de esta historia donde, insisto, más allá de la simpatía de cada uno, estamos hablando de personas de altísimo nivel, político, altísimo nivel regional, y con capacidad, con decisión de hacer daño en una región muy, muy terrible, donde todo el mundo hace daño, con lo cual tampoco, imaginen que alguno de estas personas que actúan ahí es buena. Ustedes se dan cuenta las masacres que todo el mundo comete, los riesgos a los que cada uno somete a sus pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, si uno mira o uno habla con especialistas, las razones para iniciar el bombardeo no parece ser que Irán ya tenía armas nucleares, sino que lo estaba desarrollando. Ayer me contaba uno de los expertos con los que hablé, insisto, son personas que son con las que yo hablé, por lo menos, muy cuidadosas de no sesgar su análisis en un sentido o en otro, pero me decía que el problema de las armas nucleares con Irán también tiene un origen en Trump. ¿Por qué? Porque en el 2015 hubo un acuerdo entre Irán y 5 países, la mayoría europeos y Estados Unidos. 4 países europeos y Estados Unidos. Era la época de Obama. Era la época de Obama. Y en ese contexto, ese acuerdo que establecía que Irán se dejaba revisar su proceso de enriquecimiento de uranio, me decían, y le permitían hasta el 3,6% de enriquecimiento. Estoy hablando de algo que no sé. Imagínense que para generar una bomba nuclear necesitas el 90%. Entonces, y Irán se sometía a revisiones de expertos todo el tiempo, a cambio que le descongelen fondos en el exterior que pertenecían históricamente a Irán. Entonces él decía, me dan guita y yo freno. Irán firma eso, empieza a someterse a eso, y en el 2018 Trump dice, este acuerdo es malo, me voy. Y se rompe el acuerdo.
Entonces dejan de pasarle plata a Irán e Irán empieza a desarrollar y a enriquecer el uranio. Y entonces va creciendo su capacidad para generar y se cierra a las revisiones. De nuevo, esto quiere decir que Irán es víctima de esto. A ver, yo tengo la peor imagen del régimen iraní, o por lo menos mi mirada respecto del lugar de las mujeres, el lugar de los sindicatos, el lugar de la libertad, el lugar de la idea de la paz y la guerra. Es un régimen que desde que asumió el 79 no para de hacer la guerra. Ahora, también juegan todos en este ajedrez, y es un ajedrez muy loco donde, bueno, finalmente deriva en lo que pasó el sábado. Para los quienes vivimos lejos de ahí, una pregunta que yo le hice a muchos expertos es ¿hasta dónde llega esto? Es decir, Estados Unidos bombardeó. ¿Qué pasa ahora? Ya está, ganó. Y la mayoría me decía, en el corto plazo sí. En el corto plazo, Israel y Estados Unidos debilitaron muchísimo a Irán, pero la mayoría, no encontré ninguno, y hablé con mucha gente y leí mucho que dijera, no, esto va a tener una retaliación de Irán va a cortar el estrecho de Hormuz, va a subir Hormuz se llama el estrecho, va a subir el precio del petróleo escandalosamente. Me dicen, no creo que, se va a meter Rusia, se va a meter China, y todos me decían, no creo que eso pase. Nadie quiere pelearse con Estados Unidos, nadie quiere recibir en su territorio misiles, nadie quiere que esto escale, porque todos los escenarios de escala, así como Estados Unidos no bombardeó Rusia cuando Rusia invadió Ucrania, apoyó a los ucranianos como con la OTAN y todo eso, pero no se metieron en Rusia. Bueno, nadie se va a meter en Estados Unidos y probablemente tampoco en Israel respecto de esto. Ni siquiera los países árabes, que los que tienen regímenes estables son cada vez menos, pero Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los países los Emiratos, tampoco se van a meter porque son regímenes que tienen su riqueza, su poder, quieren su estabilidad, con lo cual tal vez Estados Unidos e Israel después de esto hayan ganado esta pelea que empezó el 7 de octubre y tuvo un episodio muy fuerte el fin de semana. Hasta ahí, ahora, todo esto que yo digo, tómelo con 20, porque mañana cae un bombazo no sé dónde y dice, che, pero vos dijiste que esto terminaba. Sí, yo dije lo que me dijeron, de hablar con mucha gente y leer mucho, y hasta donde veo que es la mirada dominante de los especialistas respecto del tema. No mucho más que eso, porque la verdad que uno, a ver, analizando la política argentina o la economía argentina, es malo o es mediocre o se equivoca mucho. Imagínate analizando la evolución de una guerra en Medio Oriente. Lo que puedo decir es esta sensación de que no había armas nucleares, había un desarrollo nuclear preocupante por parte de Irán, me parece que ya no lo hay. El régimen de Irán está realmente acorralado a nivel regional, porque ya no tiene ni siquiera las milicias o los terroristas a los que financiaba. Hamas está hecho pelota, y a la distancia me pregunto si no estamos ante una especie, con lo que hizo Hamas el 7 de octubre, más allá del horror de lo que fue, una especie de guerra de las Malvinas. O sea, un grupo de gente medio alocada que hace un desafío a poderes mucho mayores, se saca las ganas en un día y después le viene todo lo que le viene. Entonces Irán sufre lo que sufre, el Hezbollah sufre lo que sufre, Hamas sufre lo que sufre, y daría la impresión de que esa red que armó Irán a lo largo de las décadas hoy está más debilitada que nunca. Insisto, hablé con mucha gente de miradas distintas sobre el conflicto de Medio Oriente, y eso es lo que la conclusión a la que hoy puedo con mucha dificultad llegar. En ese contexto, me causa mucha gracia cómo en el mundo, por lo menos cuando hablan, cada uno nadie se ve a sí mismo. Hay una declaración de Sergei Lavrov, es el audio número 14. ¿Quién es Sergei Lavrov? Es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Y ayer dijo esto, escuchá. Se dice que Israel tiene derecho a defenderse, como afirmó Macron. ¿Autodefensa contra qué? Si cada país se le permite interpretar a libre albedrío el derecho de autodefensa consagrado en la Carta de la ONU, de tal forma que yo decido por mí mismo cuándo utilizarlo, sin reparar en esa carta, no habrá un orden mundial sino un caos. Y como dijo el presidente Putin, podría vislumbrarse una tercera guerra mundial. Es exactamente lo que los rusos hicieron en Ucrania. Entonces el tipo dice, si cualquier país puede invadir cualquier país, esto va a ser un quilombo. Pero vos, ¿qué hiciste hace 2 años? ¿Entendés? Entonces cada uno explica lo que pasa en el mundo según sus propios intereses. Hasta aquí llegué. Valoren el esfuerzo por entender algo que realmente a mí me
mes ajeno, uno está mirando, che, Cristina, la meten en cana, será culpable, será perseguida, y estás mirando todo eso y de repente te aparece una guerra por lo menos de trascendencia internacional, y uno trata de entender y explicar. En otra época te aparece una pandemia, ¿viste? Y uno tiene que tratar de, no sé, entablar un diálogo para acercar algunas ideas. Jairo, ¿algún comentario al respecto? No, en el medio de todo este aprendizaje permanente, solo actualizo, el petróleo ahora ya pasó los $80, con toda la expectativa de si van o no a afectar la distribución de lo que pasa ahí cerca de Irán. A los datos concretos es que el 2 de junio el barril de petróleo valía $60 y el petróleo hoy vale $80. O sea, en la previa, en los idas y vueltas, en los ataques hasta acá, el petróleo pasó de 60 a $80, tampoco es poco, y está en Argentina... las dos caras de esto, que después lo podemos desarrollar. La gente que dice, uy, ahora exportamos un montón de petróleo, o sea que esto son más dólares, pero en el medio hay una crisis del petróleo en Argentina, en el sector que no es vaca muerta, con un montón de empresas con problemas para pagar en la cadena de pagos, y además con petroleras que se habían pasado de rosca diciendo, che, yo bajo el petróleo, bajo el precio de la nafta porque esto y aquello, y de golpe se disparó el petróleo y están con problemas de caja que nos bajan a tierra el quilombo que vos acabas de resumir. Yami, ¿algún comentario al respecto? No, miedo total. Miedo total, no creo en nada, no sé si la gente que te dice lo que te dice, o lo que va a pasar que la gente no te dice, no sé, miedo. No, yo pienso que te imaginaba diciendo... pensando las mamás como vos en cualquiera de los dos lugares que son bombardeados, con nenitos de 2 años, por ejemplo. Yo no cuando veo imágenes solo me duele y pienso en eso. No. A ver, vamos un poquito a la Argentina, donde tenemos problemas increíblemente de menor magnitud que lo que tienen en Irán, en Israel, en los países de esa región, etcétera. Hay una discusión que hoy es totalmente china sobre si Cristina está jugando partidos de despedida o si Cristina está entrenando para volver a jugar un mundial. Como Diego en el 94, ¿te acordás? Diego en el 94, claro, que terminó horrible, ¿eh? Digo, volvió al mundial, pero en el momento donde estaba por volver... hizo un par de goles. Milei dice que es un partido de despedida, escuchá. Yo la marcha de ayer, ¿sabés cómo la vi? Yo dije ayer... Como un partido homenaje. ¿Cómo? Como un partido homenaje. Como que alguien se retira, digamos. Claro, cuando se retira un jugador de fútbol, ¿viste? Que le hacen un partido homenaje. Sí. Bueno, lo vi así, digamos, toda la gente fue, digamos, a despedir a alguien. A despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de manera perpetua de ejercer cargos públicos. Vos sabés que muchas veces, yo no puedo decir eso, porque muchas veces lo pensé respecto de Cristina, está terminada. Lo pensé en el 2009, el 2008 cuando perdió con el Campo, en el 2009 cuando perdió contra Narváez. En el 2010, cuando muere Kirchner, yo dije, bueno, podrá ser reelecta, pero bueno, después ya no puede más, porque el tomar la voz, dámela a mí, se había terminado ese día. Lo pensé en el 2013 cuando perdió con Massa, lo pensé en el 2015 cuando perdió con Macri, lo pensé en el 2017 cuando perdió con Esteban Bullrich, y lo pienso ahora después de la derrota con Milei, o sea, 1000 veces lo pensé. Y la veo ahí rompiendo las pelotas y digo, ¿no será que? ¿Entendés? Y pienso que ella tiene algo que es una resiliencia que pocos líderes, se la he visto muy pocos líderes políticos. No sé si vivo de lo que yo he visto cuando estaba, que tiene que ver con, yo estaba vivo, digamos, en mi vida vi alguno que dure tanto en el centro del escenario. Y la verdad que dura muchas veces contra mi voluntad, porque yo dije, ya está, terminó. Entonces Reinaldo me decía, pero fíjate la centralidad política. Y yo decía, sí, está bien, pero va achicándose. Fíjate que el peronismo está en su peor momento, que nadie perdió tantas veces como ella, y sigue dando vueltas y sigue dando vueltas. Así que si vos me decís, por la sensación que a mí me da, creo que Milei tiene razón. Si vos me decís, por lo que veo de la historia, digo, qué sé yo. Y lo curioso es que el fin de semana aparecieron encuestas. La encuesta más fuerte que me impresionó a mí es la de Poliarquía, que en su informe mensual dice, en 4 años Cristina nunca estuvo mejor. Así textual. Y yo no tengo, dice, como el estudio lo hice, solo el 30% del estudio se hizo después del fallo, de repente está subvaluado lo bien que está Cristina hoy, en el informe que voy a dar, que doy hoy, decía Poliarquía, respecto de cómo está de verdad. Entonces ella no es que la está rompiendo. Según Poliarquía tiene 50 de imagen negativa, 33 de imagen positiva. Pero así de mal como se ve,
Milei tiene 40 de imagen positiva, tampoco está recontra arriba de ella, pero 33% de imagen positiva da para entrar a un balotaje. Y una vez que alguien entra a un balotaje, después tenés que pelear cabeza a cabeza y depende de cómo esté que esté enfrente. Y vos me decís, pero Cristina no se puede presentar, porque es cierto, pero Cristina puede poner a alguien y ponerle que pone a alguien y saca y entra al balotaje y ponerle que, bueno, Massa entró al balotaje la última vez que puso el peronismo. Ponerle que ese alguien agarra y dice, la indulto y se puede presentar, llama a elecciones anticipadas y se presenta. Y que además que corre con la idea de, venga, yo te diría, es imposible. Pero es imposible, pero es Cristina. Entonces vos decís, por ahí sí. Ahora, hacemos otra pregunta. ¿Y sería bueno para el país que eso pase? Sería muy agotador, sería muy cansador y querría verla, porque la verdad que yo veo a Cristina y a los suyos en pie de guerra. No veo como pensando en cómo gobernar el país, qué revisar. Yo veo los mismos de siempre pensando igual que siempre. No hay mucha. El otro día le hicimos un reportaje a Máximo acá. Y era eso, era muy difícil decir, che, tal cosa lo hicimos mal, tal otra, estamos revisando, en lo económico fracasamos acá. Lo único que escuché muy insistentemente en eso es nos abroquelamos, es muy difícil ser flexible cuando recibís tantos ataques, pero lo decía alguien que en todo lo demás seguía abroquelado. Entonces vos ves ahí ese, loop permanente entre Cristina, Macri, Cristina, Milei, Cristina. Y nos va llevando, nos va desgastando, ¿no? En cualquier caso, partidarios de Cristina estuvieron en el Parque Lezama y Cristina les habló otra vez por vía de la grabación, mecanismo que vas a escuchar a lo largo de su detención muchas veces, con mucha variante. No sería inimaginable que en algún momento haya un acto con el holograma de Cristina y Cristina hablando a través de su holograma, o sea, vas a ver de todo, pero Cristina dijo, por ejemplo, esto, escuchá. En esta oportunidad no fue la policía de la ciudad, fue la federal comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos, todos, que terminaron provocando grandes problemas al país y grandes dolores, sobre todo a los argentinos. La mamita, qué currículum. Lo hizo, esto de traer a la federal, lo hizo sin orden judicial y con un claro y único objetivo de provocar conflicto y caos. Cristina también dijo esto que vas a escuchar. El objetivo era y es caos y conflicto en la calle. Protagonismo para ella. Esa mujer quiere mucho protagonismo porque en el fondo, al igual que Macri, es una gran y absoluta fracasada. Nunca llegó a ninguna parte, pero provocó dolor y daño, ¿no? Y finalmente, escuchá. Como hicimos una cosa muy linda ahí todos en Parque Lezama, en ese lugar lindísimo, bueno, los despedimos ahí y no vengan para acá que están todos estos cabezas de tortuga con los celulares y toda esa cosa, escudos y cosa fea. Quedémonos con la foto más linda, que es la foto todos juntos, las banderas argentinas, con alegría, con amor, con fuerza, así que nos despedimos ahí en Parque Lezama. Muy bien, está Cristina. En la agenda informativa aparece también Milei hablando de economía, lo vamos a analizar en un ratito, creo que es muy interesante. Y una intervención tremendamente desafortunada, ignorante, bruta de Milei respecto de Garrahan, que también vamos a analizar en los próximos. Lo de Milei y el Garrahan explica por qué Garrahan está como está. Porque Milei cree que los residentes o deben trabajar gratis, o deben pagar, o como mucho deben ganar 300.000 pesos. Claro, si Milei explica lo que explica de esta manera, se explica por qué ganan tan poco, por qué les baja el sueldo todo el tiempo y por qué los trata como los trata a ellos y cómo manipula argumentos. Es una cosa, lo de Milei y Garrahan, realmente si no vea una especie de guerra muy impactante en Medio Oriente, hubiera sido, en el momento en que se discutió lo de Garrahan, hubiera sido realmente aceite al fuego. Es impresionante las declaraciones de Milei sobre el Garrahan. Pero eso te lo vamos a contar en un ratito. Ahora son las 8:40 de la mañana.